Hola, hoy voy a compartir con ustedes esta nueva propuesta. Se titula La construcción de la lectura. Siempre en la línea que he venido trabajando, considerando el contexto, los referentes, el significado y esta oportunidad, cómo nosotros construimos la comprensión de la lectura a través de una estrategia de cuadros sin texto. Bien, voy a hacer estas consideraciones primero acerca de lo que es la palabra. Cuando nosotros nacemos en un seno familiar que tiene formas propias de decir las cosas y de hacer. Es una cultura propia de la familia. Esas palabras son las que nosotros captamos e interiorizamos. A lo largo de nuestra vida convivimos, compartimos, interactuamos con esas palabras que son nuestra base. De ahí que la palabra nos remita siempre a nuestro núcleo familiar. El núcleo familiar más las palabras nos permiten ¿qué? Apropiarnos. Primero del significado y luego del sentido. A veces tenemos la palabra, pero no tenemos el concepto. Eso es lo que la escuela debe trabajar más adelante. A veces por intuición sabemos que puede significar eso, que este es el sentido que le puedo dar en esta estructura. Son aproximaciones. Más que intuiciones, todo ese bagaje nos viene del núcleo familiar en el cual nosotros interactuamos y compartimos nuestras inquietudes. Dos cosas hacemos con la palabra. Primero, comunicarnos y luego conformar estructuras discursivas. Cuando nosotros hablamos, transmitimos, manifestamos, expresamos ideas, pensamientos, sentimientos, vivencias, experiencias de vida, de circunstancias, de hechos. Esa es una primera capacidad que tenemos nosotros los seres humanos. La segunda es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra lengua. Si somos bebés, cuando empezamos a tener conciencia de lo que podemos pedir, partimos con la demanda, el ademán, la demanda. Empezamos a utilizar verbos, quiero, dame. Utilizamos adjetivos, feo, rico. Utilizamos sustantivos, mamá, papá. Esa es la base de la comunicación. Esa es la estructura de nuestra lengua. No en el sentido estricto de la gramática, de hablar de una morfología, sintaxis, de una semántica, de describir la lengua, pero sí de tener la capacidad de comunicar aquello que sentimos. Siempre hablando en el plano del contexto, lo que nosotros hacemos es que la palabra nos remita a la experiencia. ¿Cómo yo tengo estas palabras si no es por la experiencia que he adquirido? Esa experiencia me ha permitido saber el concepto, intuir, deducir o inducir. De tal forma que cuando nosotros leemos, esa experiencia nos permite aproximarnos a la lectura. Un texto está hecho de palabras. Esas palabras pertenecen a un mundo ajeno al nuestro. Y sin embargo, el lazo que nos une son las palabras que conocemos y que forman parte de nuestra experiencia. De tal forma que la escritura no hace más que sintetizar estos elementos en los que interactuamos, interrelacionamos, nos apropiamos, nos despojamos y sacamos a luz un nuevo texto. Voy a presentarles esta estrategia de lectura, son una secuencia de cuadros. No tienen texto, es el niño quien debe dar contenido lingüístico, con los signos lingüísticos, a los elementos que aparecen en los cuadros. ¿Por qué? Porque no solamente leemos signos lingüísticos, sino también leemos todo el tiempo, hacemos diferentes tipos de lectura. Hacemos lecturas ideológicas, políticas, sociales, culturales, económicas. No porque hayamos leído en ese momento, sino a lo largo de nuestra
formación de nuestra existencia, vamos viendo, vamos intuyendo, vamos sacando nuestras propias conclusiones, tropezamos, nos corregimos, etc. Entonces, esta es una propuesta en la que el niño debe, con sus palabras, armar la estructura de este texto. Este es el primer elemento, ¿no? Soy. ¿Quién soy? Yo soy Natalia. ¿Tú quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es el título de tu historia? Puede estar al principio o puede estar al final. Fin. Bien. Voy a explicar ahora qué es lo que hemos trabajado. La estructura del texto, tenemos un inicio, un desarrollo y una conclusión. Todos los textos académicos y de cualquier otra índole tienen estos tres elementos. Siempre hay una forma de iniciar, una forma de sostener y una forma de concluir. Esta es una estructura básica que está presente en todos los actos humanos y por tanto en la lectura y en la escritura también están presentes. Nosotros iniciamos algo, lo desarrollamos, lo sostenemos, lo demostramos y también hay una conclusión de aquello. Lo que hace el texto es trabajar estos elementos en los que el niño, motivado, da un inicio, hace una secuencia y finalmente termina. Este es un primer elemento que se debe marcar. Referida a la historia que el niño ha armado, la estructura interna, ¿qué es lo que se ha trabajado? Se ha trabajado primero el espacio, dónde tiene lugar eso que acaba de ver, dónde lo ambienta, cuál es el lugar, qué lugar es el que él recuerda, rememora o crea. ¿Cuál es el tiempo de la historia? ¿Qué tiempo se presenta? ¿Qué hay? ¿Quiénes son los que llevan adelante la historia? Los personajes.
¿Cómo son estos personajes? Estos personajes no son perfectos, son imperfectos, son como nosotros, con nuestras características. ¿Qué acciones desarrollan ellos? Y esas acciones que hacen, ¿con qué diálogos se interrelacionan? Estos son elementos de la parte narrativa y también están presentes en nuestro cotidiano vivir. Estamos siempre inmersos en un espacio, en un determinado tiempo, hacemos ciertas acciones nosotros y nos interrelacionamos con palabras. ¿Cuáles son los efectos? El mejor efecto es siempre la transformación del ser. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? El efecto no es inmediato, hay que darle su tiempo, su forma, hay que crear, hay que permitir que la forma, que ese algo amorfo, termine conformando, reforzando la parte cognitiva, emotiva, psicológica. Si el niño usa para relatar esta historia las palabras que conoce, entonces hemos transformado en él una parte de su ser que hemos también afianzado. Las palabras lo remiten a su contexto familiar, no lo alejan. Este es un hecho muy importante que la escuela jamás debería perder. No sería conveniente, no tendríamos por qué hablar de fracaso escolar si es que la escuela trabajara con el lenguaje del niño y no intentara darle otras palabras, otro significado, otra estructura discursiva. El lenguaje, tener un lenguaje estándar, lleva su tiempo, pero para eso hay que trabajar primero la lengua materna. ¿Cómo vamos a trabajar la lengua materna si no es a través de las palabras que tiene el niño? La historia, la secuencia también nos permite afianzar la lectura y la escritura. Nosotros leemos a diario, todo el tiempo leemos el clima, leemos las circunstancias, leemos los signos no lingüísticos, que frente a los signos lingüísticos a veces pierde vigencia. En la escritura, lo más rico, la parte más fabulosa, lo constituyen las palabras que manifiestan los estados anímicos. Es una función del lenguaje, pero cuando escribimos ya no ingresan estas palabras. Entonces, el texto, las figuras nos permiten trabajar este elemento. También se estimula la creatividad. No debiéramos matar la creatividad, sino estimularla, trabajarla, pero encauzarla, no dejarla libre albedrío, sino darle un sustento en el que el niño pueda sentir seguridad para seguir avanzando. También se refuerza la lógica discursiva. Hay un inicio. ¿Cómo inicias? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la historia? ¿Y cómo concluyes? Para no tener las ideas cortadas, este es un excelente trabajo. Y obviamente también nos ayuda a fortalecer la capacidad de argumentar. La escuela muchas veces no trabaja este elemento. Trabajamos más la parte de la repetición, la memorización. No es mala, es muy buena, pero también hay que dejar que el niño argumente, diga las cosas desde su sentir, desde su percepción, desde cómo ve las cosas. Y cuando lo hace a partir de criterios. Él tiene valores, tiene principios, tiene formas de convivir, tiene reglas, tiene normas con las que se guía. Y a través de ellas propone, hace propuestas. A eso nosotros le llamamos tesis. Y cuando le decimos por qué, él sostiene la idea. Ese es el sistema de argumentos. Si el niño puede hacer esta primera etapa, con mucha facilidad va a llegar a explicar procesos que se dan en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la vida. Va a poder narrar a través de la crónica, el testimonio. Va a poder dar un informe. Si puede describir algo, puede describir una silla, una situación,
puede describir procesos mucho más complejos. Esa es la propuesta que comparto con ustedes y muchas gracias.